Bueno, muy buenos días. 21 de abril de este año 2020 y el ciclo de conferencias del Colegio de Abogados Penalistas continúa sin parar para acompañar a todos nuestros colegiados, a todos nuestros amigos a lo largo de esta cuarentena. Para el día de hoy, pues tenemos a un invitado realmente especial. Lo primero es que muchos no lo sabemos o muchos no lo sabíamos o no nos lo imaginamos, pero hoy tenemos con nosotros un latinoamericano. Nos acompaña el profesor Manuel Cancio Meliá, quien es nacido en México. Posteriormente se trasladó a España, donde desarrolló todos sus estudios de abogacía y doctorales, postdoctorales, haciendo una trayectoria académica impecable. Hoy en día en la Universidad Autónoma de Madrid, que es uno de los centros de pensamiento jurídico penal más importantes, no solo en España, sino en toda Europa, y al cual muchos latinoamericanos nos hemos visto beneficiados con la posibilidad de ir. En lo personal, el doctor Manuel Cancio Meliá es mi maestro. Yo creo que sería muy abusivo de mi parte si lo llamo mi amigo, pero es alguien que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, a quien yo personalmente, lo digo en público y en privado, le adeudo lo muy poquito que sé de derecho penal, se lo aprendí a él, y muchas cosas más sobre la vida, de las que uno aprende en esa relación discípulo-maestro. El profesor Manuel Cancio es el principal traductor y difusor en nuestros países de la obra de Günther Jacobs, y más allá ha generado su propia línea teórica en una diversidad de aspectos, desde la imputación objetiva, desde la autopuesta en peligro, desde el terrorismo, de política criminal, de estudios sobre la parte especial. Llegó incluso a publicar un escrito que es paradigmático en nuestro medio sobre los delitos sexuales en el Código Penal colombiano, Código Penal que conoce, que igualmente comenta. Entonces, yo no me quiero extender porque claramente, doctor Cancio, las 400 personas que están en línea, pues vienen a oírlo a usted y no a mí. La idea es darle la bienvenida, reiterarle, discúlpeme que use este espacio para algo personal, decirle que yo a usted lo quiero muchísimo, que yo le debo muchísimo, que en mi familia usted es un superhéroe, que aquí en la casa hay fotos suyas, fotos de nosotros dos. Que Dios lo bendiga siempre y le dé todo lo bueno que usted se merece, y que mi deuda con usted es impagable, doctor. Bienvenido a Colombia, bienvenido al Colegio de Abogados Penalistas. Aquí tiene un colegio de amigos, un grupo de personas que llevamos aprendiendo muchísimos años de usted. Esperamos que este tiempo esté a gusto y no tengo la duda de que vamos a aprender muchísimo de usted. Antes de darle la palabra al maestro Manuel Cancio Meliá, el doctor Juan Carlos Gómez va a hacer una pequeña presentación, muy pequeña y muy concreta, sobre lo que es el pensamiento y la línea del doctor Cancio. Bienvenidos. No se imaginan lo que van a ver. Están frente a una estrella. Doctor Juan Carlos Gómez, y después viene nuestro invitado. Doctor Francisco Bernate, muy buenos días para usted y para todos los que se encuentran en este momento conectados con nosotros. Una vez más, esta alianza entre el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos y el Colegio de Abogados Penalistas tiene el gusto y el honor de traerles hoy, como bien lo decía el doctor Francisco Bernate, a una de las autoridades en materia de derecho penal en España y en el mundo. El profesor Cancio Meliá, para no robarles mucho tiempo, como ya lo ha sabido indicar el doctor Bernate, es un hombre que en su pensamiento no le ha huido a temas complejos. El profesor Cancio Meliá se ha pronunciado sobre materia de imputación objetiva, de culpabilidad, de aquella responsabilidad que puede llegar a tener la víctima en la generación de un resultado o en la responsabilidad penal frente a un hecho. Se ha pronunciado también acerca de múltiples investigaciones sobre materia de terrorismo y siempre ha estado en su casa, la Universidad Autónoma de Madrid, como docente en distintos cursos de pregrado, posgrado y dirigiendo una multiplicidad de trabajos que por lo menos nosotros hemos tenido la posibilidad de acceder a ellos gracias a él. Como bien también lo señalaba el doctor Bernate, el profesor Cancio Meliá es, si no el traductor autorizado de la obra de Günther Jacobs, sí es la persona que más nos ha permitido poder tener al alcance las obras de este. No podemos contar con los dedos de la mano el número de obras que el profesor Cancio Meliá nos ha permitido estudiar. Y por eso todos los latinoamericanos también debemos darle las gracias, porque él nos ha permitido que durante los últimos años hayamos podido haber ingresado
en ese debate científico acerca de lo que se habla en Alemania y España. Profesor Cancio Meliá, hemos hablado previamente con usted y nos gustaría, por sobre todo, que usted hablara el día de hoy de dos temas que claramente usted ha estudiado a lo largo de toda su carrera académica. El primero, el de la teoría de la imputación objetiva y, en segunda medida, en lo que es el derecho penal del enemigo. Sin más preámbulos, bienvenido, profesor Cancio Meliá, y nuevamente un profundo agradecimiento de parte de todos nosotros que estamos ansiosos por escucharlo. Mil gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Son demasiados elogios injustificados los que he escuchado antes y que seguramente se explican por razones emocionales. No los agradezco menos por esto. Bien, antes de comenzar, quisiera decirles que es una gran satisfacción poder, digamos, a través del Colegio de Abogados Penalistas y de CESCUL, a través de Colombia, a través de Bogotá, poder dirigirme al público de América Latina que sé que utiliza estas cosas con bastante más entusiasmo de lo que es habitual en España antes del confinamiento. Es una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes, pero les aseguro que el agiaco no entra por la pantalla, no hay manera de transmitir las cosas importantes de la vida, de tal manera que me van a tener ustedes que soportar en directo en cuanto se pueda, porque esto está muy bien en la época de confinamiento, pero lo que necesitamos, obviamente, la universidad no puede funcionar de otra manera y el estudio, pues el debate en directo. Entonces, muchas gracias a Francisco, muchas gracias a Juan Carlos por sus palabras de presentación, a Rubén Darío por la organización y a Santiago Tres Palacios por la organización de toda esta posibilidad de hablarles de latinoamericano a latinoamericano, por si no lo hubiera mencionado en otra ocasión. Ya saben ustedes que yo soy mexicano, de tal manera que accidentalmente llevo un par de décadas en este continente, pero en realidad procedo de allí. Bien, dicho esto, la verdad que cuando Rubén Acosta me dijo vamos a vincular estos dos temas, me quedé un poco así, digo, es que son dos temas muy distintos. Pero luego creo, ustedes juzgarán si tengo razón o no, creo que he comprendido que es una muy buena idea vincular estas dos cuestiones, porque muestran dos lados, la cara y la cruz, de la evolución de la teoría jurídica del delito, muy especialmente en América Latina. Vayamos primero con la imputación objetiva. El plan que tenemos es muy sencillo. Voy a hacer una exposición breve de unos 15-20 minutos sobre cada una de las cuestiones y después tendremos otros 20 minutos para que podamos discutir cuestiones que surjan. Y en cada uno de los dos apartados voy a primero explicar muy sucintamente, de una manera descriptiva, telegráfica, a qué se refiere esta evolución teórica en cada caso y después intentar hacer alguna valoración. Entonces, vayamos con la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva es un fenómeno de globalización como creo que no lo ha habido desde el siglo finales del XVIII, principios del XIX, cuando se produjo el gran cambio estructural de un sistema del antiguo régimen a un sistema constitucional donde surge nuestro derecho penal, porque es obvio que no existía la idea del ordenamiento como una restricción al poder del Estado, que estaba concentrado en la persona del monarca. Desde ese momento, yo creo que no ha habido una evolución tan intensa y sobre todo tan extendida de lo que es la teoría jurídica del delito desde que existe, es decir, en los últimos 150, 170 años. Es una
evolución, repito, realmente sorprendente. Cómo ha llegado de la mesa de Roxin, de Frisch y de Jacobs en Alemania en los años 70 y 80 a la mesa de las Cortes Supremas, primero en América Latina, y después de cualquier juez, con todo respeto lo digo, cualquier juez natural de provincias en los países en donde la teoría jurídica del delito está más extendida, pues es el pan nuestro de cada día. Y si comparamos, por ejemplo, esta evolución donde surge esta construcción y en cuestión de 20 años se ha convertido en doctrina dominante jurisprudencial desde el Paraguay hasta Alemania, es un fenómeno realmente notable. ¿En qué consiste esta teoría de la imputación objetiva que ha corrido como el fuego, que se ha extendido de una manera intensísima? Básicamente, creo que todos los que están escuchando lo conocen, pero permítanme, por si hubiera alguna persona joven que no lo haya estudiado todavía, que haga un mínimo resumen. La teoría de la imputación objetiva lo que dice es que en el tipo objetivo, no hay una descripción fáctico-causal, ¿no? Sino que lo que hay es una descripción de un supuesto de hecho que se inserta en el marco normativo del derecho penal. Y por lo tanto, pues para interpretar la palabra matar del delito de homicidio, necesitamos una conexión de índole normativa, porque no nos basta la mera constatación fáctica de los términos de la ley, causar la muerte, por ejemplo, en un homicidio imprudente, sino que es necesario que, no solamente desde el punto de vista fáctico, también desde el punto de vista normativo, se corresponda esta situación con la que realmente el legislador quería incluir, ¿no? Esto se ha manifestado sobre todo en la teoría de la imputación objetiva del resultado. Los ejemplos que, digamos, muchos de ellos de Roxin y de Jacobs, que acompañaron el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva y su extensión en varios países de Europa y de América Latina, se referían a supuestos de los que se conocían antiguamente como cursos causales atípicos y que han existido siempre, ¿no? Entonces, la fórmula más extendida de la teoría de la imputación objetiva dice que, además de todo lo que dice el tipo, es necesario, como elementos no escritos, que se haya creado, en primer lugar, un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo jurídicamente desaprobado se haya concretado en el resultado, ¿no? Valga la redundancia. Pues así se resuelven muchos supuestos que antes pues, estaban dependiendo de un decisionismo judicial a la hora de definir la imprudencia o de teorías variopintas de la causalidad que pretenden distinguir valorativamente entre distintos elementos de la causalidad, como seguimos teniendo en el derecho penal anglosajón, ¿no? La famosa proximate cause es la situación que teníamos en el ámbito de discusión continental antes de la imputación objetiva, pues hace 50, 60 años, se utilizaban estas llamadas, en castellano se han llamado teorías individualizadoras de la causalidad. Con la fórmula de normativizar buscando el fin de protección de la norma, se resolvían problemas sobre todo en el ámbito de la imputación del resultado. Por ejemplo, el famoso ejemplo de Roxin de la ambulancia, ¿no? La ambulancia tiene un accidente, o del incendio en el hospital en el que ingresa una persona que ha sido herida por un agresor. ¿Le imputamos el resultado o no se lo imputamos? La conclusión de que, por supuesto, que ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, por supuesto que habrá que imputarle una tentativa si se trata de una conducta dolosa, pero cuando uno le clava un cuchillo a otra persona, no está generando un riesgo de que muera en un accidente de tráfico o de que muera en un incendio. Bien, entonces parece que ha habido una racionalización a través de la teoría de la imputación objetiva, esta fórmula de la
creación del riesgo desaprobado y de su concreción, pues bien, estupendo, pues resolvemos con mayor seguridad jurídica, dejamos menos margen para el arbitrio de los tribunales si reconocemos abiertamente que en los tipos de resultado no estamos hablando de causalidad, sino estamos hablando de causalidad más elementos de restricción en cuanto al fin de la norma que acompaña a la norma penal, ¿no? Sin embargo, esto, visto sobre todo desde la perspectiva de hoy en día, pues es solamente una parte muy pequeña, ¿no? La parte de los delitos de resultado. Todos sabemos que podemos decir, hubo una primera época en la evolución de los sistemas penales en donde todo eran delitos dolosos, no existían delitos imprudentes. Luego entramos en una época, ¿no?, principios del 20, decía Belzel, en donde, sobre todo por el tráfico rodado, lo que más importaba eran los delitos de peligro, imprudentes, ¿no?, de resultado. Y en la época en la que estamos, al menos desde los años 80, digamos en la escuela de Frankfurt, empezar a hablarse de derecho penal simbólico y tal, pues nos encontramos con que la legislación hoy en día está más centrada, mucho más centrada en delitos de peligro o de preparación. Conclusión, ¿por qué ha tenido tanto éxito la teoría de la imputación objetiva si es un pequeño detalle para corregir arbitrariedades en la atribución de resultado en los tipos de resultado? No cuadra. Y desde mi punto de vista, este éxito tan extraordinario en la teoría, en la práctica, que ha experimentado esta teoría, desde, digo, la mesa de Roxin en 1970, la mesa de Jacobs en 1974, hasta los tribunales en la década de los 90, es un tiempo fulgurante para una evolución internacional de, digamos, de convergencia de distintos sistemas penales. No se puede explicar solo por algunos casos, digamos, peculiares de cursos causales, como se ha habido siempre. El ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, el famoso caso de, que menciona Belzel en la adecuación social, un individuo que convence a su tío para que pasee con la idea de que muera en una tormenta alcanzado por un rayo. Este ejemplo, Sanchinetti, el profesor de la UBA, lo rastreó hasta el siglo XVII en una tesis de un señor de la Universidad de Münster, digo, del siglo XVII. Esto realmente no es tan importante. Lo que es importante y lo que explica el enorme éxito de la teoría de la imputación objetiva, por el contrario, desde mi punto de vista, es que no solo tenemos una normativización de la atribución del resultado, sino que lo que tenemos es en realidad una nueva manera de ver la tipicidad y, por extensión, el conjunto del sistema de la teoría del delito. Y una manera que, hombre, todo se puede estropear, toda teoría es susceptible de ser abusada y de ser mal aplicada, todo lo que uno quiera, pero lo cierto es que esta teoría funciona mejor en la práctica y es más, digamos, permite excluir más casos del curso de condena, es más restrictiva, y esto es consecuencia de una perspectiva mucho más amplia, por así decirlo. No se trata de los delitos de resultado y del curso causal, esto es una cuestión secundaria. De lo que se trata, por el contrario, es del significado social de las palabras que utiliza el legislador en el tipo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si un niño de 4 años está en un parque infantil y se cae del columpio y se parte la nuca? ¿Cómo podemos llegar a saber si lo que hemos tenido es un lamentable accidente? Todos los días mueren niños en el mundo mientras juegan porque tienen un accidente. O si, por el contrario, la persona que estaba cuidando al niño se ha conducido de una manera negligente, de tal manera que en realidad estamos hablando de que aquí se ha matado al niño, ¿no?
una manera imprudente, pero se lo ha matado. Bien, esta aproximación que los, digamos, más versados en la materia habrán reconocido que no es de servidor de ustedes, sino sobre todo con distintos contenidos teóricos del profesor Wolfgang Frisch, su monumental monografía sobre comportamiento típico e imputación del resultado, y desde mi punto de vista también de una manera muy destacada, fijándose más en los aspectos sistemáticos, el profesor, mi querido maestro, que ha visto la teoría de la imputación objetiva no solo como una cuestión de imputación de resultados, sino como una normativización de la teoría del tipo. Yo preferiría, digamos, concretar un poco más, aparte de lo de la normativización, al sistema social en el que nos encontramos. Es decir, aquí se hace referencia, por supuesto, a normas jurídicas, como es obvio, para interpretar un delito contra el medio ambiente, para saber si se ha superado el riesgo permitido o no, pues es evidente que necesitamos conocer exactamente las normas jurídicas, que son, en el caso de España, pues hay hasta 3 emisores de estas normas, ¿no? Tenemos normas medioambientales jurídicas en el plano municipal, las tenemos en los estados federados, que se llaman comunidades autónomas, y lo tenemos a nivel, obviamente, también de la legislación estatal. Pero no solamente se trata de esto, el ejemplo del niño que se cae del tobogán, una vez que hemos descartado que el material del tobogán estuviera en malas condiciones, lo único que queda es que él o la juez, digamos, tome una decisión con base en normas que no son normas jurídicas, sino que son normas sociales. ¿Qué es prudente en la relación con un niño de esta edad? Y seguramente la respuesta no puede ser la misma en el centro de Bogotá que en Leticia, en un grupo de ciudadanos indígenas. Pues obviamente lo que a un niño indígena lícitamente se le hace hacer como parte de su proceso de educación, aplicado a un niño de ciudad, pues sería demasiado peligroso quizás en algunas ocasiones. Por lo tanto, lo que vemos es que la teoría de la imputación objetiva es mucho más que un pequeño detalle en algunos casos célebres problemáticos. La teoría de la imputación objetiva, por el contrario, y eso es lo que explica este triunfo tan poco común que ha tenido, es una nueva mirada sobre la teoría del delito y, en particular, sobre la necesidad de establecer conexiones con el sistema social y con el sistema jurídico desde la tipicidad, lo que nos produce, es el fin de toda dogmática, y nosotros los latinos, tanto en España como en América, lo sabemos, la teoría jurídica del delito, aunque uno se acostumbre a ella como si fuera un instrumento normal, que lo hay en todas partes y que, bueno, que es un instrumento técnico que utilizamos los penalistas, los jueces, los profesores, los abogados, los fiscales, pero eso no es así. Nosotros lo sabemos. La teoría jurídica del delito es la expresión de la existencia de un Estado de Derecho. Obviamente, si pensamos en determinadas zonas de nuestra querida América, en donde la injusticia es gigantesca, pues, en fin, el Estado de Derecho puede cumplirse más o menos, es un tipo ideal, pero solo hay la pretensión de tener Estado de Derecho allí donde hay una teoría jurídica del delito, porque la teoría jurídica del delito consiste en restringir las posibilidades de atribuir responsabilidad a un conciudadano, y concretamente la teoría de la imputación objetiva lo que hace es establecer una primera conexión con el conjunto del ordenamiento jurídico y también con las normas sociales para llenar de vida los tipos penales. Y esto no solamente en casos obvios como matar a otro, ¿no? Es un tipo tan pobre descriptivamente que algo le tenemos que poner para rellenar la palabra matar. Esto pasa, sin embargo, en otros ámbitos. Por ejemplo, si nos encontramos con una administración desleal en el ámbito mercantil, sobre aquí
a pesar de que está configurado como un delito de resultado, hay interpretaciones que llevan a que el riesgo para el patrimonio de la empresa, del principal, sea ya constitutivo del tipo. Así, por ejemplo, en Alemania se condena por el delito de gestión desleal, de Untreue, en cuanto se ha puesto en peligro el patrimonio del principal al que sirve el sujeto que administra desleal, pues, de una manera desleal. Es evidente que todo esto depende de los mismos criterios, tanto jurídicos como de índole social, en última instancia, aunque estemos en el ámbito mercantil, de la situación social, del sistema social en cada caso. Por ejemplo, pensemos en un dirigente de una entidad bancaria que ha concedido un préstamo donde se llega a la conclusión que el riesgo era demasiado elevado. A lo mejor estamos sospechando incluso que hay una colusión entre el prestatario y el que firma el crédito en nombre de la entidad de crédito. Entonces, necesitamos primero normas jurídicas sobre cuánto riesgo tiene que estar cubierto, por ejemplo, con inmuebles en garantía para conceder un préstamo. Y luego hay prácticas. Y hay una determinada situación de costumbres, ¿no? ¿Hasta qué punto es prudente concederle un préstamo a una persona que quiere llevar a cabo una promoción inmobiliaria, que tiene Bien, lo que quiero decir con esto es que esto, que es discutir sobre si una determinada conducta es mercantilmente adecuada, obviamente forma parte de la teoría de la imputación objetiva, y eso solo se explica, obviamente, de nuevo, porque no se trata solo del asunto del curso causal, sino se trata sobre todo de la definición de la tipicidad del comportamiento, como han sostenido Frisch y Jacobs. Vemos entonces que la teoría de la imputación objetiva, con todas las imperfecciones que aquejan a nuestros sistemas de justicia criminal, es un paso hacia adelante. Es un paso de mayor concreción de la teoría jurídica del delito y que produce una restricción de las posibilidades de imputación, aparte de una mayor seguridad jurídica. Si no, digamos, pensemos cuál era la situación en el Paraguay, concretamente. Conozco la situación. ¿Cuál era la situación con determinados delitos de homicidio imprudente en el Paraguay vehicular? Pues que la situación que teníamos en Europa en los años 20, 30 todavía, de decir, en principio, responde siempre el propietario del vehículo, porque genera un riesgo especial. En la práctica, teníamos en el Paraguay una responsabilidad objetiva para los conductores de un automóvil y con ingreso en prisión. No fue hasta que la Corte Suprema dijo, bueno, la imputación objetiva, no sé qué, una fundamentación tanto cuestionable, pero al final absuelve a un señor que estaba en prisión por una conducta, digamos, que no podemos decir que fuera objetivamente imputable porque hubo una conducta a propio riesgo, un caso de autopuesta en peligro por parte del otro sujeto. Bien, el otro sector, el que a mí me costaba mucho vincular, que me han propuesto desde el colegio y CESJUL abordar, es el derecho penal del enemigo. Tantas energías hemos dedicado los penalistas del ámbito occidental en los últimos 15, 20 años. El derecho penal enemigo no es una pieza que se encaja en una determinada parte del motor de la teoría jurídica del delito, sino que por el contrario lo que es una determinación del límite que tiene todo derecho penal. El derecho penal enemigo, visto desde esa perspectiva, es una metateoría. ¿En qué consiste esta metateoría? Una metateoría sobre el conjunto del sistema penal. Contiene elementos de
fin de la pena, contiene elementos dogmáticos, contiene elementos de imputación subjetiva, por ejemplo. ¿En qué consiste? Bueno, de nuevo, aunque la mayoría de ustedes conocerán, por supuesto, cuáles son los contenidos que se asocian a este concepto, un concepto desarrollado por Jacobs en 1985 primero, en 1999-2000 después, una ligera diferencia en cuanto a la impronta político-criminal de su construcción, consiste básicamente en afirmar que hay un sector del ordenamiento, o hay varios sectores del ordenamiento, en los que lo que sucede es que, punto uno, y estoy reproduciendo lo que dice Jacobs, se adelantan las barreras de punición. Pero bueno, esa es la historia de nuestra disciplina desde los años 60, básicamente. Pues, yo he vivido en estos últimos 20 años en América Latina como una tras otra las repúblicas americanas convertían en delito determinadas conductas relacionadas con el tránsito rodado. Hace 20 años había quien decía, es imposible que en este país, varias repúblicas hermanas, se convierta en delito la ebriedad, por ejemplo, al volante. No, pues porque esto es un asunto administrativo, porque esto no ha pasado nada. Bueno, hoy en día son mayoría los ordenamientos en donde con completa naturalidad partimos de la base que si una persona ebria en el tráfico rodado, eso puede ser una infracción criminal, ¿no? Bien, a este adelantamiento de las barreras de punición no esperamos a que el señor esté muerto y si no, no hacemos nada con el derecho penal, sino castigamos ya conductas muy, muy peligrosas antes de que se haya producido ningún resultado. Este sería el primer elemento. El segundo elemento, según Jacobs, que es, digamos, peculiar de esta situación del derecho penal enemigo, porque esto del adelantamiento lo tenemos en otros muchos sectores, es que la pena no se acompasa al adelantamiento, ¿no? Si por la conducción en estado de ebriedad caen X, pues por el homicidio imprudente caen X más N como medidas de pena, ¿no? En cambio, nos encontramos con que en este ámbito tenemos conductas muy adelantadas, de una manera paradigmática en materia de terrorismo, en donde existen comportamientos que ni siquiera podemos decir que sean actos preparatorios, porque son anteriores a todo acto preparatorio, ¿no? En el caso de España, de Inglaterra, de Australia, que son los países que más lejos han llegado, el mero hecho de poseer documentación terrorista, el mero hecho de acudir a webs terroristas es ya constitutivo de una infracción criminal y con penas que no se corresponden con este enorme adelantamiento. Segundo elemento, las penas son muy superiores a las que existen en otros sectores del ordenamiento, en particular teniendo en cuenta que tenemos un adelantamiento. Tercer elemento, y probablemente el más importante, la existencia de una diferenciación en el estatus procesal. Nos encontramos con que todos los verdaderos candidatos a enemigos, ¿no? Por ejemplo, determinados depredadores sexuales, como se suelen llamar, siguiendo la terminología gringa, o sea, determinados delincuentes sexuales reincidentes. El crimen organizado y el crimen organizado político, es decir, el terrorismo, tienen reglas procesales específicas. O sea, los derechos fundamentales no rigen para todos por igual, sino que cuál sea el set de derechos fundamentales que alguien tiene depende de que la autoridad que formula la acusación considere que la persona en cuestión ha cometido un delito de crimen organizado, de terrorismo, o por el contrario, un delito distinto, ¿no? Un caso muy, muy peculiar, muy lamentablemente evidente y muy lamentablemente cero efectivo, es el caso de la Ley Federal de Criminalidad Organizada en los Estados Unidos mexicanos y en particular las consecuencias en el plano constitucional. Claro, en México
uno tiene una serie de derechos fundamentales como ciudadano frente al cateo, frente a la entrada y registro por parte de las fuerzas de policía, distinto en función de que diga que estamos hablando de crimen organizado o no. Este tercer elemento del estatus procesal diferenciado se prolonga también a los sistemas carcelarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, a través de los crímenes hediondos, pues un sistema carcelario completamente distinto para crimen organizado y otras infracciones. Lo mismo que sucede en la República de El Salvador, en donde en la práctica toda la actividad violenta, que es mucha, de las pandillas, de las maras, se trata como terrorismo y existe un sistema penitenciario completamente separado del común para estos infractores. Bien, este sector, digamos, con un estatus específico, diferenciado, es lo que se suele llamar el derecho penal del enemigo. No hay ninguna duda de que nuestros ordenamientos están llenos de ejemplos de normas que podemos decir que cuadran con la definición de derecho penal enemigo que ha dado Jacobs. Nadie va a poner esto en duda. Vamos, yo por lo menos no lo he leído nunca, que alguien diga, no, esto no es verdad, porque efectivamente tenemos esta evolución. ¿Qué significa esta evolución? Pues aquí tenemos un vínculo muy intenso con el anterior punto de la teoría de la imputación objetiva como parte de la teoría del tipo, que es que en cierto sentido ha caracterizado la teoría de la imputación objetiva como un proceso de normativización, siguiendo en la estela de Jacobs, ¿no? De conexión de los tipos penales con las reglas de imputación informales y formales que existen en otros sectores no penales, ¿no? Bueno, pues ¿qué es el derecho penal enemigo? El derecho penal enemigo es sobre todo una factualización, es decir, lo contrario de una normativización. Lo que se hace es intentar identificar el peligro que emana de una determinada persona. Y eso es lo único que importa en este sentido. La idea es, tengamos en cuenta que hay personas que son infractores en potencia, infractores con una gran probabilidad, y son estas personas a las que el ordenamiento trata de una manera completamente distinta a los demás, porque no hay reproche, ¿no? Según Jacobs, no hay una especie de medida de seguridad predelictiva, ¿no? Conste que Jacobs esto lo empezó a desarrollar en el 85, cuando los anglosajones ni se les había pasado por la cabeza toda esta discusión de los últimos 2 o 3 o 4 años sobre preventive justice, es decir, medidas preventivas predelictivas, ¿no? Que es en última instancia lo que está sucediendo en este ámbito. O sea, nosotros decimos, este señor es muy peligroso, y entonces ese hecho pretendidamente objetivo, porque están los estudios de Lucía Martínez Garay, entre nosotros, que hablamos español, sobre los mecanismos de predicción de peligrosidad que se utilizan en psicología y psiquiatría en el ámbito del sistema penitenciario, y pues son procedimientos que podríamos sustituir por el de lanzar una moneda para ver si cae en el lado de la cara o de la cruz, porque no existen herramientas en contra de lo que estamos practicando que nos permitan realmente discriminar cuando una persona va a ser más o menos peligrosa en el futuro. O sea, que es lo contrario, normativización es precisamente tener en cuenta hechos no normativos. Es que este señor es un terrorista, no le podemos tratar como si cuando haya cumplido la pena fuera otra vez un ciudadano, ¿no? Tenemos que seguir tratando como una persona
que es peligrosa y someterle a medidas de restricción. Aquí lo importante, por supuesto, es qué es lo que pretende quien elabora una teoría de estas características. Bueno, lo primero que hacer el conocimiento, sin duda alguna. El éxito que ha tenido todas estas cosas demuestra que es una idea muy buena para poder, digamos, de alguna manera describir algo que está pasando de una manera globalizada en todos los ordenamientos de Occidente, ¿no? Esta evolución, me temo que no hay ninguno en el cual no esté teniendo lugar. Aquí, como decía, ha habido dos actitudes por parte del autor de la idea, del profesor Jacobs, al respecto. En 1985 se refería sobre todo a la legislación antiterrorista alemana aprobada pocos años antes, que no había antes de las acciones de la llamada fracción del Ejército Rojo en los años, a mediados de los años 70. Y ahí pues describía, esto es lo que sucede, esto no es derecho penal propiamente, tenemos que distinguir el derecho penal del reproche, de la comunicación con el ciudadano, del derecho penal que consiste solamente en medidas de seguridad, en última instancia predelictivas. En 1999, cuando vuelve a abordar este tema, y todavía no había sido el atentado del año 2001. Estaba yo casualmente en Alemania, ya en el 98 estaba con el primer manuscrito de lo que después sería su artículo sobre el derecho penal enemigo de 2000. Y la verdad que por mucho que viva en una ciudad pequeña, de provincias, dirían algunos, en Alemania, pues Jacobs tuvo mucho olfato para lo que nos venía, ¿no? Con 2001 y War on Terror que tenemos desde entonces, que todavía no ha acabado. En este ámbito ya Jacobs decía otra cosa, no decía esto hay que eliminarlo, sino lo que decía es esto tenemos primero que decir, lo estamos haciendo. Tenemos que reconocer que nuestro ordenamiento trata de una manera cualitativamente distinta al terrorista y al individuo que mata a otro por celos, ¿no? Aquellos que entran en la lista especial de enemigos pueden variar, obviamente, por circunstancias históricas y regionales, son sujetos a los que se les ubica en un determinado ámbito en donde se les trata con reglas distintas de esta persona. Y eso está bien así, porque solamente si decimos abiertamente, esto no es derecho penal, esto es otra cosa distinta que rige, que queda regida por otras reglas distintas de las del derecho penal. Así podemos, digamos, evitar que todo el derecho penal acabe contaminado por estas nuevas normas. Y esto es un argumento de mucho peso porque hemos observado en estos últimos 40 años en España, por ejemplo, o en Alemania, que reglas excepcionales que rompen con lo normal que se establecen para criminalidad organizada o terrorismo, ¿no? En América Latina más bien criminalidad organizada y en Europa más bien terrorismo, como number one de nuestros enemigos respectivos. Una vez que se ha establecido este sujeto dentro de esta lista, pues vamos a mantener confinado, por así decir, el derecho penal del enemigo y no permitir que acabe afectando al delincuente normal, por así decirlo, que es un ciudadano. Bien, ¿qué es lo que hay que decir al respecto? Desde mi punto de vista, la descripción es muy buena, ¿no? Es una más de las genialidades de Jacobs. Ahora bien, yo creo que le falta un elemento muy, muy importante, ¿no? Porque no describe cuál es
la situación real de las sociedades que recurren a normas de estas características. Que si uno lee a Jacobs, parece que aquí hay un alto Estado Mayor que toma una serie de decisiones con completa frialdad. O sea que tenemos pues, a unos profesionales del combate del terrorismo, el combate del crimen organizado, que van dando pautas de cuáles son las medidas que deben tomarse, pero todo esto desde una perspectiva profesional, tranquila, técnica. Bueno, sí, que no tiene nada que ver con el tema penal, es un asunto resquicio para la derecha política, muy particularmente para la derecha política autoritaria, fascista, de usar el tema de la criminalidad, se pueda o no se pueda, ¿no? Últimamente en España asistimos a una desescalada de esta utilización en estos últimos años, básicamente porque ya no hay manera de negar que las cifras de delincuencia descienden y descienden y descienden desde hace por lo menos 10, 15 años. O sea, eso es un hecho. Entonces, últimamente se recurre un poco menos, pero siempre está presente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la imagen de Jacobs, esto es una reacción, digamos, fría, calculada del Estado para protegerse, pues, no sé, se refiere a una realidad, a un planeta distinto del que yo estoy percibiendo. Porque lo que sucede aquí es que tenemos enemigos con mayúsculas, ¿no? Enemigos en el sentido casi religioso del término. Si hablamos todo el rato de narco, digo como ciudadano mexicano, si hablamos todo el rato del narco, sin duda alguna es evidente que el narco genera, ahí están las cifras de muertes que no paran de subir, también con la nueva administración no hay manera de contenerlas. Pero también, pues vamos a dejar de hablar de otros asuntos. Y se produce una focalización de la sociedad en este grupo de infractores que puede ir cambiando, que puede ser realmente peligroso, menos peligroso. Por ejemplo, el ejemplo de las bandas latinas en España. Las bandas latinas en España no existen. No hay un par de muchachos en algunos barrios de Madrid y Barcelona que se visten como si estuvieran en Guayaquil o en Miami. Pero no existen las bandas latinas en España como realidad. Y sin embargo, bandas latinas en contra de toda evidencia. Conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Jacobs no tiene en cuenta que tenemos, cuando un determinado sujeto o grupo de infractores es elegido como enemigo, eso refleja que el conflicto social que está detrás de esos actos delincuenciales en realidad supone un elemento muy, muy importante de la identidad de la sociedad en cuestión. Por eso tenemos el auge de la consideración específica, feminicidio, de violencia de género. Esta aproximación refleja el momento histórico en el que nos encontramos, en donde pues vamos adquiriendo conciencia de una opresión de la mujer en todas nuestras sociedades de por lo menos 10.000 años. Una opresión tan intensa y tan estructural que ni siquiera habíamos sido capaces de darnos cuenta. Entonces, viene ahora la constatación de que el lado gerencial, objetivo, técnico, es ese clima el que dispara siempre el derecho penal del enemigo más que datos concretos, objetivos, fríos de peligrosidad. Siendo esto así, lo que nos encontramos en realidad es que el derecho penal enemigo se refiere siempre a situaciones en las que la identidad de la sociedad está implicada y en donde, por supuesto, la idea de que los terroristas son otros, ¿no? Los terroristas, de una manera muy, muy evidente, igual que el crimen organizado, es producto de una determinada
situación social. ¿Por qué el crimen organizado en Suiza no tiene el poder que tienen en otros lugares? Pues es obvio, porque en Suiza hay menos corrupción, hay más igualdad, hay más acceso a todo tipo de oportunidades, es una sociedad más igualitaria que aquellas que padecen este tipo de situaciones. Conclusión, el derecho penal enemigo en realidad supone una reacción, si no fuera una palabra horrorosa, la de histérica, lo digo por la raíz de esa palabra, hister, útero, porque los médicos vinculaban lo que solemos llamar histeria, pues una condición femenina, ¿no? Esta reacción, digamos, desproporcionada, poco racional por parte de nuestras sociedades a través del sistema penal, no se puede caracterizar como Jacobs la caracteriza, como una reacción prudente, seria, objetiva, técnica. Segunda cuestión. Y esto a Jacobs, en fin, nos llevamos muy bien y no nos hemos peleado, sino lo que hacemos es tutearnos después de discusiones muy duras con él. Esta materia, yo lo que le dije, y eso le sentó muy mal, digo, eres un ingenuo, porque las cosas no son así. Luego tú dices, o Guantánamo y tortura, o tenemos que tener alguna medida que no sea la tortura excepcional para este tipo de infracciones. No, lo que pasa es que tenemos Guantánamo, tortura y derecho penal. O sea, pensar que por el hecho de tener una serie de reacciones formales vamos a combatir las reacciones de las cloacas de los estados, pues es ingenuo. Y tercera y última cuestión, la impronta político-criminal, por supuesto. El derecho penal enemigo no es que no sea compatible con el derecho penal. A mí me recuerda el asunto debe ser lo del confinamiento y el virus, pero me recuerda el asunto de las vacas locas, ¿no? La pandemia que también hubo, lo que pasa es que fue menos. ¿En qué consiste el mal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es conocido generalmente como el mal de las vacas locas? Una serie de proteínas que físicamente se pliegan de una manera inadecuada, de tal manera que acaban atascando el cerebro. Eso es lo que sucede. Cuando uno empieza con el derecho penal enemigo, no puede parar. No hay manera de detener esta nueva lógica, porque toda esta lógica es tóxica para el derecho penal del hecho. Bien, voy concluyendo. Vemos que estamos hablando de dos sectores muy distintos, aparentemente, pero yo creo que son los movimientos de progreso y de reacción. Progreso es la imputación objetiva. Simplifica, clarifica, elimina espacio de discrecionalidad opaca, es más Estado de Derecho. Y lo otro es abrir una puerta para que cada vez más colectivos de infractores dejen de ser considerados ciudadanos a efectos penales. Y nosotros eso no lo podemos reconocer ni en un caso, ni en dos, ni en tres. De tal manera que podemos hablar, obviamente tenemos que hablar, el derecho penal cumple funciones de prevención, aunque no sepamos exactamente cuáles son esas funciones de prevención, digamos, fáctica. Al margen de esto, yo creo que es evidente que estos ordenamientos corren un serio peligro de regresión, porque si hemos aprendido algo estos últimos años, y lamentablemente están aprendiendo nuestros hermanos brasileros, es que el Estado de Derecho es reversible en cualquier momento. Y, para empezar, todos nosotros nos quedaríamos sin trabajo, porque les aseguro que no hay ninguna dictadura en el mundo, un régimen autoritario que necesite teoría jurídica del derecho. Los casos se resuelven de otra manera. El avance y el riesgo que nos tiene que hacer ser conscientes, más allá de lo que lo somos por nuestra historia política como
latinos de que el Estado de Derecho siempre está en riesgo, como nos muestra esta pretensión de suspenderlo sectorialmente. Yo por mi parte habría concluido, espero que no se hayan aburrido ustedes demasiado. Ahora podríamos pasar a una fase de discusión, de preguntas. Reitero que es una experiencia muy agradable también por el entorno de la computadora, pero anuncio, insisto en que yo necesito acudir físicamente, y si no acuden ustedes. Entonces, esperemos que los encuentros vuelvan a ser con abrazos reales, físicos, pronto. Maestro, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo nuevamente. Para quienes nos siguen en CESCUL desde hace algunos años, el maestro Manuel Cancio tuvo la oportunidad de acompañarnos precisamente en un congreso en Bogotá, donde tuvimos la fortuna de que tuviéramos su ponencia. Igualmente estuvo con otro profesor muy importante, Íñigo Ortiz de Urbina, y en esa ocasión le hicimos un homenaje al maestro Juan Fernández Carrasquilla. De verdad que para nosotros es un placer que esté acá con nosotros, y me gustaría, antes de pasar a una conclusión con relación a esta actividad, transmitirle algunas preguntas que nos han hecho los amigos docentes de Latinoamérica. El profesor Miguel Ángel Muñoz de Colombia nos envía la siguiente: ¿algún sector del finalismo ha cuestionado la supuesta objetividad de la imputación objetiva, con el reconocimiento de los conocimientos especiales del autor para valorar ex ante la peligrosidad de la conducta? ¿Cuál es su posición frente a este tema? ¿Hay elementos subjetivos a valorar en la imputación objetiva? Es una pregunta muy pertinente, que agradezco especialmente porque me permite, digamos, abordar una cuestión esencial. Muchas gracias realmente, porque la cuestión es, después de lo que he dicho en la segunda fase, hasta qué punto es objetiva la imputación objetiva. Y enseguida nos encontramos, al menos yo con toda humildad lo digo, que los términos objetivo y subjetivo, tal como los utilizamos nosotros, son en realidad muy modernos, son términos que se generaron en una época en donde, a principios del siglo XX, finales del XIX, en Alemania, cuando pues Inding, Billing, Radbruch, todos estos andaban intentando construir la teoría jurídica del delito con los mismos pasos que teníamos hoy, con un complejo de inferioridad que tenían los juristas y todos los científicos sociales en aquel momento realmente impresionante. Entonces, pretendían mimetizar las ciencias naturales a través de distintos esquemas de clasificación. Es aquello que sucede en el mundo exterior, y subjetivo sería aquello que son fenómenos psíquicos que suceden, por lo tanto, en el cerebro de la persona en cuestión. Bien, esto que todos lo sabemos, en realidad es una estupidez muy grande. Y todos lo sabemos también, si nos ponemos a pensar. Objetivo, subjetivo, una vez que conocemos los apartes de la neurociencia, sabemos que lo subjetivo es objetivo, que son estructuras moleculares en nuestro cerebro. Por lo tanto, no existe un objetivo y un subjetivo. Entonces, ¿qué significa objetivo en la teoría de la imputación objetiva? Pues para mí esto lo dijo Santiago Mir Puig, en un artículo en los años 1990, me decía, bueno, es que objetivo significa intersubjetivo, significa un contexto social. De ese contexto social, como es obvio, forma parte la representación del sujeto, porque tenemos que encontrar un escenario en el que se ubica el agente. Entonces, cuando Armin Kaufmann dice, no, mire, ¿qué imputación objetiva? Imputación objetiva, estos son todas cuestiones en donde en realidad lo decisivo es el dolo. O Sanchinetti, Strunze y Sanchinetti
diciendo también en la imprudencia hay una especie de mini dolo y todos los problemas de imputación objetiva en realidad son subjetivos. Lo que yo diría a este respecto es que, punto 1, ¿qué más da que lo llamemos objetivo subjetivo? Tenemos esta convención que no vamos a eliminar, pero que sabemos que no es nada más que una forma de hablar, que no es algo realmente serio, no podemos distinguir entre objetivo y subjetivo. Y, por otro lado, nos encontramos con que cuando Kaufman decía, mire, es que si la persona que le compra un billete a alguien, que se sube a un avión, estalla una bomba y la persona muere, ¿ha cometido un asesinato o no ha cometido un asesinato? Depende de que supiera que la bomba o no. ¿Cómo es eso posible? Porque desde el punto de vista intersubjetivo, no es lo mismo juzgar la conducta de una persona, incluso en el plano de la tipicidad, que se encuentra pudiendo diseñar determinado plan de acción. Eso es un dato objetivo. Por lo tanto, que los conocimientos especiales, ese tipo de conocimientos pueden llegar a entrar en el análisis, no es ninguna ruptura sistemática, porque lo que está por hacer es poner en cuestión la distinción entre elementos subjetivos y subjetivos. Yo más bien diría que lo que tenemos es un descenso en el análisis que es la teoría jurídica del delito, desde lo más genérico hasta lo más personal. Es una cuestión de contextos, no una cuestión de dentro de la cabeza, fuera de la cabeza, me parece. Me temo que no habré podido contestar a esta pregunta tan amplia, pero en fin, objetivo y subjetivo no existen, por lo tanto el argumento de los finalistas en este caso. Santi. Sí, señor. Profesor Manuel, muchísimas gracias. Hemos mantenido una audiencia bastante numerosa. Le cuento que en YouTube ha estado oscilando entre las 750 y 800 personas y en Facebook más o menos 200 personas. Además, como ha sido recurrente, estas charlas, como quedan aquí en este mismo link, pues reciben ulteriores ingresos y análisis. Las preguntas también han estado desbordadas. Pues me parecen unas cifras muy, muy elevadas, ¿eh? Imagínense el número de auditorios que esto significa. Y esto también ha generado múltiples preguntas que nos han llegado, muchas de ellas muy, digamos, extensas. Hay una que ha sido recurrente y me refiero a la del profesor Harold Mauricio Hernández Beltrán. Él nos dice, ¿podría, maestro Cancio Melía, ilustrarnos brevemente las diferencias en las concepciones de la imputación objetiva de Roxin, Jacobs y Frisch? Yo sé que la pregunta es muy compleja, pero quizá poner unos límites básicos, profesor, que nos permitan a todos los que nos estamos acercando a este tema poderlas diferenciar. Muchas gracias. Bien, intentaré ser breve, pero empezaré a pensar de esto con una anécdota, ¿no? Tenía yo 25 años y estaba justo iniciándome en la teoría de la imputación objetiva, estando con el profesor Jacobs, estancia becado en Bonn. Y entonces el profesor Jacobs tenía una actitud que, como he descubierto posteriormente al hacerme mayor, de lo que no hay, ¿no? Porque ahí todo el mundo podía entrar en su despacho, tocando antes, ¿no? Pero podía ir a verle, no hablando con la secretaria, a ver que me dé una cita. No, uno iba y le decía, mire, se me ha ocurrido esto. Y como uno tenía 25 años y no sabía nada, le parecía que era la cosa más normal que estuviera el maestro Jacobs atendiendo al último doctorando, que era yo en ese momento. Entonces, entro y le digo, mire, lo que pone aquí Roxin, está todo mal, porque no sé qué. Siendo yo más papista que el Papa, más jacobsista que el Jacobs. No se equivoque. El profesor Roxin y yo hacemos las cosas en lo esencial de una manera equivalente en materia de imputación objetiva. Entonces, las diferencias no son muy grandes. Las diferencias no son tanto en la resolución de los casos. La diferencia es el contexto teórico en el que estos tres sujetos, estos tres autores, los tres pensadores ubican la teoría de la imputación objetiva. Para Roxin y
Lo he hablado con él varias veces, o sea que no le he convencido, no es que no haya entendido lo que le estaba diciendo, en alguna ocasión lo he puesto por escrito también. Roxin dice que la teoría de la imputación objetiva es un problema fundamentalmente de imputación de resultados y lo sigue diciendo. Entonces esto, como he dicho durante la charla, pues es corta las charlas de la teoría de la imputación objetiva porque queda reducido a un asunto de parte general solo en los delitos de resultado. Y los delitos de resultado no son para nada lo más importante de nuestra práctica forense en el siglo XX. Jacobs, mi maestro, ubica todo esto en su análisis. Si yo le tuviera que poner una etiqueta a Jacobs, él se pondría la etiqueta de normativización. Yo esa etiqueta, por supuesto, la suscribo, claro que sí, una normativización, pero sobre todo diría que su aproximación es una teoría sociológica, sociologicista, una teoría que pretende vincular con la realidad social todo el constructo de la teoría jurídica del delito y también la imputación objetiva. Y Frisch, digamos, compartiendo la idea que casi todos los problemas que hay en materia de imputación objetiva, cuando uno los examina más en detalle, se da cuenta que no son problemas. ¿Qué es lo que pasa entre la conducta y la producción del resultado? Casi nunca. Sino que en realidad, a través de la fórmula esta de Roxin de utilizar el fin de protección de la norma, lo que estamos haciendo es introducir, como si fueran cuestiones de imputación del resultado, cuestiones que tienen que ver con la definición de la conducta. ¿Y cómo lo hace esto Frisch? Pues de una manera menos positivista, de una manera más ambiciosa que Jacobs. Porque Frisch piensa que siempre cabe reconstruir la racionalidad en términos de protección de bienes jurídicos que tiene la norma en cada caso. Entonces, para resumir esta pregunta tan valiosa, lo que yo diría es que, por un lado, las diferencias en la aplicación práctica son insignificantes. Hay que ir a casos de manual para que realmente veamos cómo afloran las diferencias entre las tres aportaciones. Casos de conocimientos especiales muy peculiares. Segunda cuestión que diría, Roxin, el resultado, el curso causal, Frisch, la ponderación de bienes jurídicos, Jacobs, observemos cuál es la realidad social para llenar de sentido la imputación objetiva. No sé si con esto... Ahora no te estoy oyendo. Ahora. ¿Perdón? Maestro, perfecto, ya. Hay otra pregunta que nos transmite el profesor Edwin Chávez. Él menciona lo siguiente: al valorar la conducta en función de establecer si incurre en un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿podría afirmarse que se hace un análisis de contradicción con el derecho o antijuridicidad que podría concebirse sistemáticamente como elemento negativo del tipo? Bueno, yo la verdad que no soy un especialista en teoría del error, que es lo que realmente hace falta para pronunciarse en esta materia, pero de lo que sí estoy seguro es que da igual. O sea, realmente diferencias cualitativas hay una sola entre el hecho y el análisis del autor, entre el análisis del injusto y el análisis de la culpabilidad. De tal manera que a mí siempre me han parecido convincentes las ideas de los elementos negativos del tipo, pero el argumento de Belzel, decir, bueno, entonces es que algo irrelevante puede llegar a ser considerado de alguna manera. Mire, no lo sé. No creo que sea muy importante si hacemos una diferenciación dura entre el nivel de tipicidad y el nivel de las causas de justificación, porque aquí, en última instancia, yo pienso que es gradual. Ya les he dicho que mi idea, un poco elaborada, pero
creo que algo de verdad tiene. La teoría jurídica del delito es como un embudo que va de lo general a lo específico. Entonces, la diferencia que hay entre una causa de justificación y dimensiones de tipicidad es demasiado poco relevante como para que podamos pensar que esto es realmente muy importante. O sea, con toda la simpatía para la teoría de los elementos del tipo, negativos del tipo, hoy en día, con la crisis de la teoría del error que tenemos esta crisis hace 20 años, por lo menos. Yo desde que vengo escuchando, pues es que sí, que ya finalmente hemos asumido todos lo de los alemanes, de error de tipo, error de proyección, pero ahora ya no estamos tan seguros. Y en la medida en que la teoría del error no está clara, pues no es la cuestión de cómo se ubica. Pero insisto, no creo que sea una cuestión realmente decisiva. Gracias, maestro. Maestro, agradecerle enormemente. Enseguidamente quiero darle la palabra a algunos miembros de la Junta Directiva que le van a pronunciar las palabras. Quiero agradecerle especialmente a todas las personas que nos han acompañado, se han conectado de toda Latinoamérica, incluso de España. Tenemos gente de Argentina, de México, El Salvador, de Honduras, de Panamá, de Ecuador, Perú. Bueno, una infinidad de personas que nos está acompañando. Entonces, maestro, esto lo hace su presencia prácticamente en estas aulas virtuales, esto lo hace usted a través de lo hace quien lo organiza. Manifestación. Y bueno, de todas maneras, todo el honor nuestro para usted. El profesor Iván Cancino le va a brindar un saludo y va a tener unas palabras. Profesor Iván. Bueno, profesor, muchas gracias a vosotros. Como siempre, un placer escucharlo, leerlo. Yo, además de sus obras, siempre sigo las opiniones suyas que da especialmente en El País, la más reciente sobre el proyecto de ley de libertad sexual, en el cual usted manifestó que habían desaprovechado la oportunidad para hacer reformas de fondo, y las críticas a la judicialización de algunos aspectos del franquismo. Así que lo sigo no solo en sus libros, sino también en sus opiniones en diferentes medios. Para nosotros en estos tiempos de aislamiento, pues ha sido siempre un soporte y un alivio aprovechar a los grandes maestros, entre los cuales usted está en un lugar muy amplio, además por su cariño y constante presencia en América Latina y especialmente en Colombia. Además, mandarle un abrazo, y que todas las personas, más de 800 que estuvieron viéndolo, sepan que lo pensamos y los llevamos en las oraciones, y le deseamos todo lo mejor en la vida, porque usted muchas gracias. Y este colegio, también en cabeza del presidente, tiene un anuncio para hacerle que espero sea de su agrado, porque para nosotros será un honor que lo acepte. Profesor Bernate, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Iván Cancino. Le pido al doctor Santiago Tres Palacios, en condición de secretario de esta reunión, que se sirva a dar lectura al artículo 7º de los estatutos del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Así es, señor presidente. Artículo 7º del Estatuto del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. De los colegiados y sus clases. Son miembros de la organización las personas que firmaron el acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. Existirán las siguientes clases de colegiados. C. Honoríficos, quienes por su prestigio o por haber contribuido del modo relevante a la dignificación y desarrollo de la ciencia penal se hagan acreedores a tal distinción. Muchas gracias, doctor Tres Palacios. En estas condiciones, doctor Manuel Cancio Meliá, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia lo designa como colegiado honorario a manera de reconocimiento por sus innegables aportes a la ciencia jurídico-penal y sobre todo a la humanización en el ejercicio y la aplicación del derecho penal. En este sentido, cuenta este colegio y sus 2.500 miembros con usted como un asesor y una guía permanente para la lucha por un mejor derecho penal y por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de nuestros colegas en nuestro país. Es un privilegio para nosotros darle a usted la categoría de colegiado honorífico y esperamos contar con su apoyo en esta labor.
En nombre de toda la Junta Directiva, le doy las gracias por esta conferencia, le transmito el cariño, contamos con usted y en nombre de las familias de todos y cada uno de nosotros le transmitimos lo más profundo de nuestros afectos. Le pido a los señores miembros de la Junta Directiva que por favor les regalemos un gran aplauso en presencia de la... Queremos mucho. Bueno, es una noticia estupenda y me siento muy honrado, como su propio nombre indica, y desde luego disposición para seguir trabajando con mis múltiples, porque ya son muchos amigos colombianos, y en general para todos los hermanos latinoamericanos siempre voy a tener. Y tomo este nombramiento, que considero una gran distinción, como, por un lado, una muestra del dinamismo de la disciplina en Colombia, que le lleva a veces a hacer cosas raras y cometer errores, como este nombramiento, y por otra parte, pues que muestra que en Colombia, yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, con varios de vosotros, se nota más universidad, más tensión, más actividad, vamos, más iniciativa, muchas veces en América Latina que en Europa, por lo menos en la disciplina. Y voy a tomar esto como un estímulo. Eso sí, yo soy un señor mayor, analógico, y todo esto de las pantallas está bien para un confinamiento. Nos tenemos que ver aquí a tomarnos unos vinitos y allí para tomarnos unas cervezas o unos aguardientes. Así será. Muchas gracias. Profesor, gracias. Acesjul, muchísimas gracias por habernos facilitado al profesor Manuel Cancio Meliá. Muchísimas gracias. No olviden que la cita es esta tarde. Hoy a las 4 de la tarde sigue nuestro ciclo de conferencias. Muchísimas gracias. Está un diluvio de aplausos en este momento. Le transmiten todo el cariño. Gracias a las 800 personas que están con nosotros en YouTube y a las más de 200 que continúan en Facebook. Damos por terminada esta charla y la cita es hoy a las 4 de la tarde.